maravilla. Yo ya iba a llorar porque no No, aparecías, ¿ah? ¿por qué? Sí, no. Mira, Pues hay algún inconveniente? Hoy vi con las redes, con Instagram. sabes, Instagram últimamente ha tenido algunas dificultades. De hecho, la semana pasada nos vimos obligados a suspender uno de los live porque súbitamente se cortó y parece que en varias ocasiones ha estado ocurriendo. Esperemos que no contemos con esa suerte, Vamos a hacer una burbuja azul en nuestra línea para tal que cual. sea, no solamente sea cósmica, sino que también tenga la versatilidad de las redes en la Tierra. Así Pero es. Y bueno, si no, igual tal tenemos vez, permiso para llorar. claro, si no tenemos permiso para llorar, mira qué título que elegimos, cuántas aristas que podemos desarrollar sobre este tema, que en realidad, fíjate que la mayoría de la gente no encara esto de manera terapéutica, que por eso me entusiasmó mucho que me hicieras pata, como se dice acá, que me hicieras pata con este tema, que ya sabemos, gracias a la familia que se reúne esta noche con nosotros, que podemos encarar el tema de que tenemos permiso para llorar, pero también podemos hacer un desarrollo de los beneficios del punto de vista fisiológico, del Claro. punto de vista emocional, pero también, fíjate que habría dos patas más de esta mesa donde tenemos permiso esta noche para llorar. Y una es la liberación de conductas ancestrales Qué bien. y la otra es la conexión que el espíritu hace a través del cerebro cuando, que esto es inédito, mirá que es inédito lo que yo te voy a contar. ¿Cómo hace el espíritu con las energías empáticas y se conecta al cerebro de la persona a través de la glándula pineal para proveer de cierta información cuando nosotros descomprimimos el dolor, que es eléctrico, el dolor es eléctrico, es electricidad en el cerebro, porque fíjate vos que si vamos a la medicina, más que nada esta ignorante le está preguntando al doctor, fíjate que la medicina encara como que la ubicación del dolor, de la tristeza, eh, de la frustración, todo eso lo encara más como del lado de la parte alta del dorso y la cabeza, Claro. que no es así con la felicidad como que ocupa el cuerpo entero, ¿no? Como que recorre la energía de la felicidad el cuerpo entero, ella se pone ahí más, a ver, ¿qué ibas a decir? Mira, una cosa bien interesante es que tú mencionas algo que dices, esto es eléctrico, es esa descompresión a nivel eléctrico. Los orientales, los ayurvedas hablan de tres tipos de energías, Vata, Pitta y Kapha. Vata es la energía eléctrica, Pitta es la energía magnética y Kapha es la energía reticular o ancestral o de reserva, ¿sí? Pero esto es muy interesante porque ellos dicen, nosotros tenemos también tres tipos de energías y en esa energía eléctrica se expresa a través de los ojos. La energía magnética se expresa a través de la nariz y del gusto y la energía ancestral o de reserva se manifiesta a través de los oídos. El Así que esa sentido del oído. conexión con lo eléctrico ya nos está diciendo que esa posibilidad del llanto tiene que ver mucho con una definición de la corteza prefrontal que además se encarga de nuestra visión y por eso las lágrimas también lubrican no solamente los ojos, sino que lubrican el alma. Claro, bueno, emocionalmente digamos que lo positivo de llorar es que justamente produce una descarga del estrés, de la angustia acumulada, que la angustia acumulada vos ya sabrás que puede traer palpitaciones, angustia, dolor de pecho, opresión, dificultad para respirar, y todo eso se libera con el llanto. El llanto sano, ¿no? Porque tenemos también los dos opuestos, tenemos aquellas personas que culturalmente, religiosamente, familiarmente, educativamente, no
se dan el permiso de llorar, Exacto. especialmente en tu género es más común, Pero tiene pero una razón también, de ser. claro, Tiene una razón de ahora lo ser. vamos a desarrollar, ahora lo vamos a Claro, desarrollar. Por eso que cuando hablamos de que tenemos permiso para llorar, tenemos que entender que es para liberar la energía que se acumula y también poderle permitir fisiológicamente sí, al cerebro a liberar endorfinas, a liberar oxitocina, que eso, una vez que uno llora y se libera, fíjate que siempre te entra como una sensación de esperanza, claro, como una claro. sensación de que, bueno, ahora algo bueno va a venir a rescatarme, algo bueno va a pasar. También fijémonos que una vez que las personas que lloramos, ¿qué sensación corporal tenemos? De Claro, cansancio. descanso después de haber De llorado, ¿no? cansancio, ¿no es cierto que Claro, te da cansancio llorar, claro, te da como claro. ganas de dormir? Es así, es tal cual. Mira una cosa, esta mañana yo conversaba, les estaba diciendo al momento de la introducción, con una mujer muy especial que creo que está ahora viéndonos y qué rico, ya debe estar soltando lágrimas y eso es importante porque es parte de su proceso. Y entonces me decía, mira, estoy pasando por un proceso complejo, estoy a punto de entrar en otra faceta de mi vida, de mi jubilación, me siento en crisis conmigo misma, con mi trabajo, con mis cosas a mi alrededor. Y fue muy lindo porque empezó a llorar y a llorar y fue delicioso porque al final ella se despide diciéndome, mira, descansé tanto, me siento tan liviana y tan liberada. Y eso empieza a ocurrir porque empieza a haber una especie de estrategia de comunicación entre nosotros. Por aquí la veo, está en ese momento entonces esa posibilidad de que nos comuniquemos de otra manera y por eso tiene también un efecto calmante, porque cuando estamos llorando liberamos toxinas que tienen que ver mucho con esos efectos del estrés, con el cortisol, el ACTH, la adrenalina, todas estas cosas, pero Claro, también liberamos oxitocina y endorfinas. Y la oxitocina provoca una cosa muy especial, que es ese efecto de las neuronas en espejo en nuestro ser. Tú ves que muchas veces alguien está viendo una película y hay una drama determinada y a pesar de que sabemos que es una película, terminamos llorando. Esas son las neuronas en espejo y esa es la oxitocina que se activa en ese momento, que nos solidariza, que nos vincula para entender la importancia del llanto. claro, claro. Fíjate que, bueno, porque también podríamos decir que espiritualmente el llanto es un vehículo que podemos utilizar para ser empáticos también uno con otro, ¿no? Y fíjate que es también un lenguaje de comunicación. Claro, Es un claro. lenguaje comunicador, porque si vos te encontrás con una amiga y le decís, hola, ¿cómo estás? Y la persona te empieza a mirar y empieza a llorar, en vez de contarte todo un panorama, Claro. está liberando en ese momento, comunicando su tristeza, su preocupación, o que está en un punto, en un momento. Después, al final, más tarde, vamos a hablar de las lágrimas de la alegría, pero ahora todos identificamos más que nada el llanto como eh, como la conexión con el dolor, Con el o con dolor la y la impotencia, o con tristeza, la ¿no? tristeza, con la tristeza. Yo vos sabés que yo tengo, por ejemplo, una cosita que la tuve y que todavía la estoy tratando en mí, que como yo salí muy temprano, muy chiquita a trabajar y ayudar a mis hermanos, mi mamá éramos muy humildes, muy pobres, y teníamos que trabajar mucho y pasamos por cosas muy entrenadoras de la vida en mi infancia, yo me acostumbré a no llorar. Yo me acostumbré, eh, generé una barrera que no fue positiva para Claro, mí. No claro. fue positiva para mí. Y, y durante mucho tiempo, porque claro, yo siempre tuve como esto de mirar hacia arriba, hacia adelante, mis hermanos más chiquitos, solidarizándome con ellos, ayudándolos a ellos, ayudando a mi mamá, que estaba sola con nosotros tres, y llorar era como, lo asociaba con que ellos iban a tener miedo, con que ellos me iban a sentir la debilidad del momento, como que yo quería atajar de alguna forma la realidad que nos pegaba en ese momento y mostrarme con optimismo, y no fue positivo para mí.
Esto es- Yo por ahí puedo ver una película, me acuerdo que vi la película de Mandela, y cuando terminó esa película lloré 20 minutos y Gustavo me decía, oh my God, ¿qué es lo que te está pasando? Y yo creo que era como un activador de toda esa represión que tenía dentro mío, sí, que me hizo llorar claro. tanto tiempo, y yo no sé bien qué llevaban esas lágrimas antiguas, reprimidas, guardadas, como como una pseudo protección hacia los demás, que significaba para mí no mostrar mi Y tristeza. ahí nos damos cuenta de muchas cosas, Susana, porque es que la gente a veces asocia el llanto con debilidad en la personalidad, cosa completamente alejada de la realidad, porque al contrario, a veces llorar es un acto de valentía, es un acto de reconocernos vulnerables, es un acto de entender que somos simplemente seres humanos, que además contamos con el privilegio de interpretar el llanto, porque muchas especies lloran, pero no saben interpretar el llanto, lo que sí sabemos hacer los seres humanos. Y entonces ahí, ahorita mencionaste una palabra, empatía en la comunicación. Ahí es donde empezamos a expresar con un lenguaje no verbal tantísimas cosas que nos costarían muchísimo tiempo. Qué rico que en este momento la gente que está aquí conectada invitara a otro más a conectarse, porque yo creo que si mucha Sí, gente se conecta con estas cosas, vamos a entender que es que de verdad tenemos permiso para claro. llorar y es Tenemos que válido. desarrollar estos aspectos humanos que están súper Claro. reprimidos en nosotros. Todavía hoy, Ale, todavía hoy, la humanidad mira el llanto como un signo de Sí, debilidad. sí, Lo ve sí, sí. débil al que está llorando, no lo Exactamente. ve en el sentido sano de lo que significa evacuar la angustia, soltar la tristeza, liberar el estrés de algo que a lo mejor te pudo haber llevado hasta el límite, o de alguna situación silenciosa que la podés traer, como me pasaba a mí durante muchos largos años. Y, y más que nada, la represión, mira que yo estuve pupila en colegio de monja y no te dejaban llorar. Sí, En la iglesia no te, o sea, si lloraste miran raro. Si alguien llora, todo el mundo que le dice, ay, no llores, no llores. Decimos, nosotros no sabemos acompañar al que llora. claro, Nosotros claro. no sabemos quedarnos en silencio esperando que la persona que llore pueda terminar con ese acto tan sanador. Aquí hay una cosa muy importante Nos porque veo que nos la está incomoda, escribiendo. eso quería Claro, decir. mucha gente aquí nos la está mencionando y quiero hacer mucho énfasis en eso porque es que a veces perdimos esa noción de que es perfectamente posible llorar a nivel social. Me explico. Los Exacto. niños lloran, estén o no acompañados, no les importa. De hecho, lloran más fácilmente estando acompañados. Pero de adultos extrañamente nos vamos aislando para podernos dar el Exacto. lujo de llorar. Alguien dice, yo solo lloro con mi marido. Alguien dice, es que de todas formas se ven raros los hombres llorando. ¿Qué cuentos? El indio Duarte decía, los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas el alma. Entonces, ante esas expresiones, Dios uno que dice, mío. claro que también había otra cosa muy especial. Alguien decía, y me escribió ahorita, no sé por qué lloras si tú decidiste cortarme atentamente la cebolla. Ay, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, ¿te lo escribieron acá en el chat? Sí, me lo escribió ahí en el chat, Muy me bueno, encantó, genial, súper genial, oportuno, genial. qué Yo maravilla. he llorado de risa también muy poco, no tanto como de... Yo, por ejemplo, mi lugar para llorar era la ducha. Ujú. Mi lugar donde yo lloraba era la ducha. O sea, tuve muchos motivos y muchas, más que nada porque como también asistía muchos programas solidarios en el hospital, en la parte de niños. Hace muchos años sostuve voluntariado en esos lugares, ¿no? Y en el momento, claro, creía que mantenerme fuerte, que mantenerme bien parada, que mantenerme sólida. Lo que pasa que después sí lo logré, pero fue desde otro Qué lugar, no bien, desde la represión del llanto. qué bien. Cuando pude ser más compasiva, cuando entendí qué pasaba con el alma, qué pasaba con el espíritu, cuando supe que nosotros tramábamos, escribíamos, proyectábamos aprendizaje,
Entonces aprendí a mirar un niño quemado, por ejemplo, en una sala de pediatría, pero entendiendo que lo que estaba pasando ahí había un propósito álmico, entonces sí podía ya conectarme al alma de esa personita y darle fuerza e incluso hasta ayudarle a entender que podía salir de ahí y no tener que pasar por todo eso. Desde la parte terapéutica espiritual, cuando yo entendí a Dios dentro de mí, pude sostener, estar, acompañar, pararme al lado de personas que han llorado, Qué bonito. de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de pérdida, y poder mantenerme bien. Mira, Pero antes de eso, no. Antes de eso yo claro, reprimía porque como que no era apropiado y llorar ya veo acá, no que era lo apropiado hacías. llorar allá. Y ya veo que reprimías elegantemente en la ducha para que no se nos notaran las lágrimas corriendo, ¿no? Mira lo que nos dice aquí Holmes Londoño, él es un colega, me encanta que estés aquí, Holmes. Él decía, llorar es lavar con lágrimas las ventanas del corazón para poder ver el amor. Me encantó esa frase, gracias, Mucho me hombre. gustó también. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias que escribiste eso tan hermoso. Y sí, me encanta que podamos utilizar también una llave poética, porque fíjate que las lágrimas han sido inspiración de muchos poetas, Ujú. de muchos escritores, de muchos artistas, cantantes, escultores, pintores. O sea, Sí. atrás de las almas y de las lágrimas, y yo quería decir eso, y gracias que mira cómo el espíritu es genial, porque cómo me dio pie para explicar que detrás de las cortinas de las lágrimas existe un caudal impresionante de Me arte, encanta eso. de música, ¿no? De pintura, de danza. O sea, eh, Oye, qué bonito eso. a lo mejor, yo creo que en mi caso también en una época reemplacé el tema de que me reprimía llorar, lo reemplazaba por expresiones artísticas. Porque yo hice teatro, teatro infantil, hice un poco de todo. 50 vidas en esta vida de Susana Majul, pero en muchas de esas vidas yo me reprimí. Por eso que entiendo y quería ponerle este título tan sabroso, Me encanta. atrayendo a todo aquel que no se anime a llorar, atrayendo a aquel que cuando alguien llora se siente incómodo, ¿no? Sí. Si es un adulto principalmente, vemos a un adulto llorar y bueno, decimos, ¿qué hacemos? Ay, bueno, ya vuelvo, voy a buscar un pañuelo y no volvés por un rato, porque no nos han entrenado, no nos han enseñado, no nos han educado a acompañar el dolor. Mira, hay una cosa que tú dices, yo intentaba reprimir esa parte del llanto y aquí tenemos que recurrir un poco a la fisiología, a lo que nuestro cuerpo genera en nosotros. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama la corteza prefrontal, entre otras lo último que hemos desarrollado desde el punto de vista evolutivo a través de nuestra existencia, y esa corteza prefrontal tiene funciones muy ejecutivas, son funciones que manejan la voluntad, por supuesto el aprecio también por la realidad y la toma de decisiones. Por eso la corteza prefrontal es como una especie de freno a muchas emociones. Pero por otro lado están las amígdalas cerebrales, donde normalmente allí, a ese nivel, en la amígdala cerebral, ocurre un impulso que generan las emociones para que se pueda desatar el llanto como un mecanismo de homeostasis, de equilibrio, de catarsis poderosa que puede Claro, ocurrir en nosotros. claro, Y y entonces, una renovación química, ¿no es claro, cierto?, en el claro, cerebro y que se transmite a todo el cuerpo de decir, chicas, soltemos todas las células, soltemos todos, todos tenemos permiso porque viene una renovación, claro. porque siempre viene algo que te va a volver a dejar en un estado de serena felicidad. Y Eso muchas sucede. veces esa amígdala lo que está haciendo es generar una especie de impulso que no necesariamente es estar en el automático. A veces ese impulso es Claro, un mecanismo aclaremos de que son las defensa. amígdalas que están acá atrás y no las que están acá. Claro, por supuesto, aclaremos que no son las amígdalas que se nos suben con el susto, sino... Uy, me achanté. Pero bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mira, esas amígdalas desactivan la corteza prefrontal.
Es decir, esa amígdala cerebral, cuando se activa en ese momento, cuando la amígdala da paso a las emociones, desactiva esa corteza prefrontal, que es la que frena esa necesidad del control. Como quien dice, suéltese, ya, exprésese, manifiéstese y sean capaces de hacerlo de una manera tranquila y serena. Es que el llorar a veces llega a un punto donde nos genera espasmos. Ayer lo decíamos en una charla, como a través de esos espasmos entonces sacudimos el Claro, diafragma, como diciendo, claro, separemos o y soltemos el justamente pasado. largamos toda la emoción acumulada en el plexo. Claro, ese pasado que está ahí pendiente de nosotros. Yo aquí tengo una pregunta que me parece bien interesante, Susana, y es, a ver, cuando yo reprimo el llanto, si ese llanto, por supuesto, es un mecanismo de catarsis, lo lógico es que si yo lo reprimo, va a aumentar mi estrés, va a aumentar mi ansiedad. La gente piensa lo contrario. La gente piensa que por No, estrés lloramos, pero a veces el no manifestar esas lágrimas nos genera aún más estrés. claro, porque fíjate un poquito, mira, vamos a mirar un poquito más en la medicina germánica, que te muestra el doctor Hammer, el doctor Sabá, que fue también un maravilloso descubridor del inicio de las patologías y que ellos aseguran, comprueban que empiezan en emociones reprimidas. Por eso esto, encarar el tema de permitirnos llorar, de tener permisos para llorar, tiene que ver también con nuestra salud futura. Porque si Ujú. vos te tragás las lágrimas, por el motivo que sea, en algún lugar del cuerpo guardás ese Claro, depósito emocional que claro. es el que se iba a expresar de la manera que sea que puedas expresarse. Puede ser lágrimas silenciosas, pueden ser gritos, puede ser llanto, puede ser rabia, puede ser con enojo, con espasmos, con lo que, como sea que el cuerpo se dé permiso, hay que sacarlo, porque si no eso sí se puede convertir en una patología desequilibrante en el futuro. Hay muchos órganos que guardan la tristeza no llorada, como por ejemplo los pulmones. Eso, me encanta. Por ejemplo, los pulmones es una de las partes que va a guardar el efecto de no llorar. Y también cuando nosotros reprimimos el llanto por un miedo que tenemos a algo, afectamos directamente los riñones. Claro, Cuando claro. nosotros reprimimos el enojo, el llorar por un enojo, por una rabia, por una impotencia, por una traición, estamos afectando el hígado. O sea, y depende de qué tan largo sea ese periodo de disturbio emocional no expresado, va a ir ahí. Pero también fíjate que como somos tan hermosísimamente diseñados por la arquitectura divina y nosotros usamos este traje impecable hecho y diseñado por los arquitectos de la fuente creadora, lo usamos, pero también tenemos que comprender cómo cuidarlo. Porque el exceso de llanto, o sea, cuando yo me acostumbro, porque vamos a mirar, vamos a ir al bebé, vamos a ir al bebé. Ujú. Sí, Acuérdense que nosotros nos grabamos durante los 3 primeros años. Con el llanto tenemos una contra, que es como el sistema de comunicación para decir todo lo que pasa con el llanto. ajá. Nosotros inhalamos nuestra primera respiración y lo primero que hacemos es llorar como un método de comunicación y que vos explicarás bien fisiológicamente qué sucede ahí y yo después sigo. A ver. Yo te explico eso porque es bien interesante. Cuando nosotros no hemos salido de la matriz, los pulmones están completamente colapsados. Es como esto, ¿no? Colapsados por completo. Pero cuando salimos al exterior e inhalamos la primera bocanada de aire, esos pulmones se expanden y le pegan duro a la parrilla costal, a las costillas nuestras. Entonces, claro, ese dolor inmediatamente genera el llanto y fíjate que el llanto resulta ser un modulador del dolor porque secreta endorfinas. O sea que no simplemente modula el dolor físico, perdón, emocional, sino también el dolor físico. Alguien se pegó un golpe en lo que yo no sé si allá lo llaman igual, la espinilla,
a nivel bueno, cuando nos pegamos en la espinilla, casi que inevitablemente sale una lagrimita y uno dice, wow, pero eso es un modulador delicioso del dolor, porque estamos liberando endorfinas para tratar de contrarrestar algo que sensiblemente despierta esos corpúsculos en la piel que nos llevan la sensación del dolor a través del tálamo y que se van a interpretar a nivel del cerebro. De esa manera, entonces, fíjate cómo cuando liberamos en ese momento del nacimiento esas endorfinas, uno de los signos que nosotros llamamos en medicina para saber que el niño está bien es lo que se conoce como el APGAR. Es decir, ese APGAR es una manera de decir, de acuerdo a un puntaje, qué tan vital está el niño al momento de nacer. O sea, que el llanto es una expresión de vitalidad. Ojo, no de lo contrario. Claro. Y también de comunicación. Yo pienso que es como el primer grito diciendo aquí estoy, eh, no sé si con alegría o no, aquí estoy, y es el grito, pero mira que ahora vamos a hablar de las memorias de la infancia para que entendamos un poquito el llanto, si vos me permitís. Pero primero quiero aclarar algo. Fíjate que el ser humano cuando nace, y ojalá que sea por parto natural, siempre es mejor, la primera sensación que va a ir al cerebro en realidad es el placer y el gozo, porque el bebé cuando sale por el canal de parto es arrastrado, la piel se activa de todo el cuerpo de ese bebé y activa todo lo que es la sensibilidad cutánea. Tal Y cual, eso tal eso cual. es un placer, eso tiene que ver con el placer futuro del ser humano. Claro. Luego da su inspiración primera, manda el llanto, bueno, después la verdad yo estuve en el nacimiento de alguno de mis nietos y yo sí que lloré porque vi que después le ponen una inyección en cada muslo a pobre chico, en cada muslito, que son una vacuna, otra vacuna, le abren la boca, le aspiran el moco para que no se ahogue. O sea, la manipulación de un bebé es terrible. Es como un terremoto o sentir que estás en la guerra. ¿Cómo vas a querer entrar en este plano de esa Claro. forma? Pero Y bueno. y el bebé dice, pero si yo estaba tan tranquilo aquí adentro, ¿cómo me sacan a torturarme de esta manera, no? Y bueno, sí. Bueno, el espíritu dice, de verdad, que es mucho más temerario nacer que morir. O Sí, 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 sí. sea, la muerte, ese viaje que nosotros hacemos, que no hay que temerle para nada, según el espíritu, según mis guías, te devuelve al placer del ser, de la totalidad de quien sos. En cambio, cuando naces, justamente te cortan esa comunicación para que vos puedas entrar a este plano Claro. y desarrollar toda la trama que trajiste para recuperar experiencias. Aquí hay una cosa Y muy bella que quiero volver a retrotraer en este momento porque lo mencionaste anteriormente y dijiste esos primeros 3 años nos estamos impregnando de mucha información que es la que posiblemente vamos a cargar el resto de nuestras vidas. Allí se libera casi que toda la serotonina que tendremos en todas nuestras vidas, pero de los 4 a los 14 años ocurre una cosa muy importante y es que se forman estructuras claves a nivel del cerebro para poder modular las emociones a este nivel. Y muchas veces en esas edades alguien nos dijo, por ejemplo, los hombres no lloran, sea un claro, no varoncito, alguien, no no, llore. todo el mundo dice eso, Claro. dijo eso. Entonces, Toda la historia dijo eso. ¿qué pasó? Que cortamos un mecanismo natural. Alguien escribió por ahí anteriormente que nosotros nacemos con los ojos agujereados, decía, porque de hecho necesitamos drenar ese líquido que está allí acumulado. Y esas lágrimas, ¿quién creyera? Químicamente son diferentes las lágrimas de alegría a las lágrimas de tristeza. Uno ve la misma Seguramente. gotica, Yo no lo sé, pero estoy claro, seguro. Yo si vos me lo decís, claro, tengo la sensación que realmente debe ser así. así es. Porque el componente químico que el cerebro larga por el dolor a la felicidad debe tener una composición diferente. Y fíjate algo muy lindo que se me viene a la mente para contar también. El hecho de que nosotros inhibamos la manera de comunicarnos a través del llanto, te saca como de del entrenamiento que sí hiciste mientras era niño, por lo menos un año, como mínimo un año, donde todo lo que necesitabas lo comunicabas a través del llanto. Si Ujú. tenías hambre, llorabas. Si tenías frío,
calor, llorás. Si te duele la panza, llorás. Si Claro. querés que tu mamá te haga upa, llorás. O sea, no levanta la mano el bebé si tiene hambre, ¿no? Mi hija se reía porque cuando mi nieta era chica yo le decía, mi amor, usted no llore. Si tiene hambre, levante la mano. Qué Entonces ella maravilla. se reía, me decía, mami, ¿cómo le dices eso a la nena? Sí, le digo, porque si no, después toda la vida andamos por el mundo llorando por lo que necesitamos, porque fíjate que eso también tiene una asociación que tenemos que advertirnos a nosotros. Si nosotros nos convertimos en llorones, que no siempre significa que te salgan lágrimas, sino esto de mendigar a través de la lástima, de la victimización, tiene mucho que ver con el aprendizaje de cuando éramos niños. Por eso hay que buscar el equilibrio, porque si no también caemos en patologías que Claro. son difíciles de Ah. sobrellevar como la depresión. Ahí quiero hacer Doy el pase. una interpelación que me parece importante, Susana. Mucha gente nos ha dicho, es que las mujeres lloran más que los hombres, y eso es cierto, ni siquiera por el solo hecho cultural. No, las hormonas tienen mucho que ver en eso. Las mujeres Absolutamente. liberan más prolactina, y la prolactina es un agente del llanto, ¿sí? En cambio, el hombre, pues obviamente más testosterona, y la testosterona tiende a inhibir esa prolactina. Los hombres también tenemos algo de prolactina. Así que hay una razón fisiológica también para que los hombres lloremos un poco menos, y eso es bien interesante Sí, que lo también el tengamos en cuenta. umbral de la sensibilidad acá Así juega es. un papel importante. Ahora yo ya estoy descubriendo que como ya ingresó la energía más femenina al planeta y está reacomodándonos a todos los seres, de hecho que ahora con estos eclipses que tan famosos, que tanto la gente está hablando, es un reajuste cósmico para poder equilibrarnos y subir la frecuencia del planeta, Claro, que significa que vos y yo y todos nosotros vamos a subir la frecuencia. Para claro. poder subir la frecuencia tenemos que acomodar internamente la energía femenina que antes no estaba, que estaba carente. Entonces, ¿esto qué significa? Que cada vez nuestros hombres se ponen más lindos, porque están más intuitivos, más Ah, dale. compasivos, más Sí, 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 amorosos, dale, dale, más sí. Qué elocuentes. No, es maravilla, así, no. Ale, es así, es Es así. Eso es verdad, es muy verdad. bueno para las mujeres Claro, también. Y claro, está es que ser sensibles acomodando, no es malo, ¿no? Ser sensibles es un acto es maravilloso de hermoso, decir, es hermoso. somos humanos simplemente. Susi, hay una cosa que me parece muy bonita también. No solamente lloramos de tristeza, por supuesto, y ahorita mencionabas los pulmones en la energética china, los pulmones representan las tristezas, el riñón los miedos, el hígado la ira, el corazón las alegrías, el vaso las obsesiones, y cada Sí, el uno de estos corazón órganos. también la familia. Claro. Entonces cada uno de esos tiene una manifestación, pero mira la razón de que cuando nosotros lloramos de alegría, esto ocurra. Resulta que los riñones, el elemento agua, nutre a la madera. Cuando esa madera está bien nutrida, el hígado, eso es la madera, controla, o su órgano de expresión externo son los ojos. Así que una buena manera de darnos cuenta de que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones están en equilibrio es entendiendo que el hígado está regulando el fuego del corazón. Cuando eso ocurre, lloramos con mucha facilidad de alegría. Yo tenía o me ocurría una cosa de niño, y yo de verdad que me emocionaba diciendo mucho que yo quería ser magio. Yo no decía ser mago, sino magio, y entonces eso a veces me sacaba lagrimitas de alegría, y eso, entre otras cosas, me da pie para anunciar que el 5 de mayo vas a tener una charla, un taller muy especial, el despertar de los magos. Ese sí yo no me lo voy a perder, No, porque es que yo quiero ser ya mago, estás en sí, porque primera butaca, ya estás en qué maravilla. primera fila, porque ya sabes que estamos entrenándonos Así es, para desarrollar la maestría que nos sirve también para entender todas estas cuestiones y llevarlas a un sentido de equilibrio. por Porque supuesto. nosotros nos beneficiamos en esta vida con la expresión de todo lo que es para nosotros, pero tenemos que tener la facultad de volver siempre al centro. Qué bien, qué bien. Y eso Tenemos va a que ser tener muy, la facultad.
Y en el centro nosotros encontramos nuestra varita mágica, nuestro mago que conjura. También voy a utilizar herramientas de Alejandro Jodorowsky, él hace psicomagia, que él unió su estudio de psicología, su comprensión de la psicología con la magia de los chamanes mexicanos. Entonces vamos a estar usando, eso significa cómo engañar al subconsciente con un acto que tiene un propósito, ¿no? ¿Cómo le puedo dar una orden al subconsciente para que salga de una patología o de una carencia o de una soledad o de una fobia o de un miedo? ¿Cómo le hablo en el idioma del subconsciente con un acto de magia? Qué bien. También, también vamos a trabajar con conjuros y con hierbas. Ah, va a ser muy rico. Ale, te va a encantar y ojalá que despiertes tu mago interno porque vos que te dedicas al corazón de las personas, tenés que desarrollar tu magia. Yo Mirá creo que que los magos más importantes que actuaban en el cotidiano, los conocí en el rubro de la medicina. qué Para mí bien, los qué bien. médicos son magos, a menos que no se conecten con eso y se conecten con otro No es en vano. propósito. Y yo creo que hace mucho tiempo entendí que yo tenía que hacer la magia de la medicina y por eso empecé a entender que mi medicina era otra y empecé a entender que desde ahí esa magia me podía ayudar a mí, ayudarle a otro a transmutar sus emociones, a transmutar todo lo que estaba sintiendo y a entenderlo de otra manera completamente diferente. No en vano, yo creo que esta charla nos da para entender una cosa muy importante, Susana. Mira, ya lo hemos dicho, el llanto disminuye el estrés, el llanto al llorar, miren lo que ocurre tan especial. Cuando nosotros lloramos con intensidad, hasta el 30% del flujo sanguíneo que recorre nuestro cuerpo se va al cerebro. Es decir, que ¡Wow! aumenta Eso el no lo gasto. sabía. Eso es de ese tamaño y eso significa que el gasto energético también Irradia, se y incrementa, claro. Por eso nutre. entonces, al aumentar el gasto energético, se aumenta también la frecuencia respiratoria y nosotros empezamos a jadear un poquito para oxigenar adecuadamente ese cerebro en un momento tan importante y por eso al final terminamos en esa sensación de fatiga, pero una sensación de fatiga deliciosa que libera endorfinas y que nos permite sentirnos con esa sensación de esperanza, de fe, de que todo puede cambiar, de que todo a nuestro alrededor no está tan Mira, yo oscuro estoy como lo veíamos. convencida que cuando uno tiene una dificultad y llora, cuando se evacúa el organismo, entra la solución. Claro, Yo estoy claro, convencida que el cerebro queda apto como para conectar con la solución que a lo mejor estaba ahí atrás de la cortinita de claro, tu mente. claro, claro. Es así, tal cual. Aprendamos a consolarnos dejando que el otro llore. Permitamos, cuando alguien está en sentido de angustia o por lo que sea el motivo que llore, esperemos. No lo consolemos diciéndole, no, no llore, vas a ver que todo va a estar bien. A veces no hay que decir eso, hay que decir, dale nomás, sacalo, Sí. sacalo, Es, que estoy acá, sacalo. Y que tenga permiso para llorar. qué Nosotros bien. darnos el permiso de llorar diciendo, ay, no, como la maestra de meditación que siempre está optimista, que hace meditaciones canalizadas y ahora se pone a llorar. Yo lloro ahora muy seguido. También lloro por emoción, porque al estar en contacto con el espíritu y con los maestros, al estar en contacto con la gente, al estar en contacto con tantos milagros que todos los días la gente cuenta, y me doy cuenta del poder, cómo se está renaciendo, reestructurando, fortaleciendo el poder individual en cada corazón humano. Qué Aprendamos bonito, a caminar este camino de la humanidad, qué lindo eso. que por eso queríamos entrar a un cuerpo físico, Qué bien. para poder experimentar también toda esta locura química que nos pasa, ¿verdad? Ah, Y es no tal nos cual. podemos quedar con todo esto. Hay que, como cuando uno gesta, cuando uno pare, ¿no? Cuando uno hace nacer algo, dejar que eso salga de adentro y que se equilibre y se normalice y se fortalezca. Susana, yo quiero honrar los tiempos porque tú me pediste que fueran 45 minutos y yo trato de ser muy respetuoso de esos tiempos
Yo sé que frecuentemente después dice, no, dale, seguí, seguí. Bueno, es un mensaje subliminal que te estoy dando, pero no quiero cerrar esto sin decir que también cuando lloramos ya yo voy a, ya yo voy a llorar, pero de alegría. Entonces, fíjate, también quien creyera, pero estamos rehidratando los ojos. Las lágrimas son 98% agua, pero tienen también un 2% entre sustancias aceitosas. Y hay una cosa muy importante que se llaman las lisosimas. Las lisosimas son antibacterianos. O sea que llorar inclusive previene infecciones y nos Qué permite bueno, mantener ese mirá, brillo en en los vez de ojos. vacunarnos, lloramos un poco. Así es. Qué maravilla, qué maravilla. Yo creo que ahí estamos encontrando de verdad secretos formidables de la posibilidad de expresar nuestras emociones a través del llanto, bien sea de alegría o bien sea de tristeza, pero no reprimamos las emociones. Cuando se reprimen las emociones, caemos en un riesgo grande que es la depresión. ¿Y cómo reconocer ese llanto en la depresión? Cuando ya, por ejemplo, ese llanto se hace incontrolable, irrefrenable y entonces es demasiado frecuente, a veces incluso sin razón alguna, Claro, sin razón ese es el otro aparente. extremo, ¿no? Es Claro, el otro extremo donde uno también se tiene que observar y decir, bueno, a ver, sí, yo me doy permiso para llorar, pero no es todos los por días. supuesto, O sea, por supuesto. si el llanto es frecuente y la solución no ingresa a nosotros, si no ingresa el alivio, si no renueva el ser, las ganas de seguir adelante, de recomenzar, de encontrar soluciones, entonces puede ser que el cerebro también queda bloqueado en algún acontecimiento que no puede resolverlo y va a entrar en el riel de la La victimización. victimización, Porque tal cual. aquel que piensa en la base de su conciencia de que es una víctima de la vida, entonces nunca va a poder parar de llorar. Va a llorar con lágrimas, va a llorar con la expresión, va a llorar con el Claro, rostro, la manera en que tiene el rostro, va a llorar con el ánimo, va a estar claro. desanimado y le va a costar volver a reconectarse con el propósito de la vida, que es esta aventura de ser feliz. Y no solo con el propósito de la vida, sino con su entorno. Entonces no se va a sentir integrante de un equipo, va a hacer que se alteren las funciones de la cotidianidad. Por supuesto, van a aparecer síntomas físicos. Muchas veces una Exacto. fibromialgia no es otra cosa que los músculos llorando porque no nos hemos permitido y no nos hemos dado el lujo de expresar con esas emociones a través de las lágrimas todo lo que nos está ocurriendo. Así que qué bueno que nos Tiene permitamos que hacer ver, esto. Ale, también las personas que nos escuchan tienen que saber que llorar por demasiado tiempo es una patología que tiene que ser asistida, Por tiene supuesto. que ser diagnosticada y tienen que conseguir la manera que a través de la claridad de un terapeuta, de lo que sea, les muestren la salida de eso, ¿sí? Porque también uno se puede quedar en un valle de lágrimas. Sí, señor. Entonces, pensemos que lo que estamos hablando del permiso para llorar habla de un equilibrio del ser, donde vamos a tener momentos de tristeza que hay que expresarlos y donde vamos a tener momentos de alegría que también hay que expresarlo porque nos complementa, nos hace completos. Así es. Pero, eh, en algún sentido, creo que vinimos a ordenar. Esta vida es una vida que nos proporciona la facultad de ordenarnos. ¿Y eso cómo sucede? Y lo voy a dejar picando acá para otro vivo que hagamos vos y yo, poniendo límites. Nosotros somos seres que no sabemos poner límites. Así Por es. eso entramos en adicciones, por eso entramos en relaciones tóxicas, por eso entramos en depresiones, o por eso entramos en la represión de no llorar. Entonces, tenemos que ordenar el propósito por el cual vinimos a esta vida, que miren, cuando nosotros entramos a esta vida, por más que había todo un plan y una familia que nos esperaba, entramos solos. Y Ujú. cuando nos vamos, también nos vamos solitos con nuestros maestros, guías y ángeles, y nos llevamos nuestro balance de ese equilibrio que estamos tratando de encontrar entre todos nosotros. Permitámonos reír, démonos permiso para llorar, pongamos límites y sepamos que somos tan valiosos en esta vida, que el universo entero está mirando para ver cómo nos puede colaborar en este despertar de este tiempo. Y a Susana, ti,
magos, Sí. y a todos los magos que me escuchan, los quiero conmigo el 5 de mayo. Ah, pero sin falta, sin falta. Por cierto, aprovecho, el 4 de mayo El también vamos a 4 hacer también tenemos evento un taller muy especial con Gloria Arroyave y vamos a hablar en Medellín, vamos a hacer ese presencial taller acá en en Medellín, Medellín. presencial en ¿En qué lugar? Medellín, vamos a ¿En hablar qué de lugar? ¿En el la Tesoro? conciencia del corazón, lo vamos a hacer en el auditorio del Centro Comercial San Diego, un auditorio muy especial acá, y vamos a hablar de la conciencia del corazón, o mejor, de la coherencia del corazón, y entonces Claro, vamos a pero entender qué por qué maravilla. esto está ligado con el tema que estamos hablando hoy. Ay, Así sí, mi que amor. Y con esto va a Gloria, ser nada genial. menos. Sí, mi compañera de teatro. Así- Susana, mira, hay 620 almas aquí conectadas y yo sé que voy a abusar de tu tiempo, pero quiero pedirte 5 minutos más. Y Sí, es, ¿qué tal si terminas regalándonos una de tus meditaciones precisamente acerca del tema de hoy? ¿Es mucho claro. pedir? No. No. Les voy a Bueno, enseñar una imagen que quiero, que la voy a mostrar para que podamos trabajar con ella. Nunca qué lindo. estamos solos, nunca. Nosotros tenemos la imposibilidad de estar solos, porque estamos acompañados por los seres cósmicos, por nuestros guías, ángeles y maestros, que tenemos que aprender a vincularnos y a desarrollar ese equipo que nos acompaña por esta vida donde se nos está pidiendo un equilibrio. Puedo reír y puedo llorar, pero el mejor lugar para estar es mi ser, Qué bonito. es mi centro, porque el centro es el presente, es la conexión con la fuente. Y si yo estoy conectado con la fuente, soy eterno, no tengo miedo y puedo disfrutar de todas las delicias que este cuerpo y esta experiencia humana me da, pero nunca me voy a olvidar que soy divino, que soy eterno, que soy Dios dentro de mí unido a la fuente. Entonces vamos a cerrar los ojos esta noche. Vamos a respirar profundamente, dejando que el cuerpo suavemente se relaje en el lugar donde estás. Vamos a sentir la amabilidad de este cuerpo que nos acompaña. Vamos a observar de qué manera nosotros ignoramos muchas veces esta presencia biológica, química, expansiva que nos da alojamiento, que nos contiene, porque vos y yo, mi amor, somos espíritu de poder, estamos hechos con polvo de las estrellas. Entonces quiero que sientas ese brillo estelar dentro del cuerpo. Vamos a observar cómo cada una de nuestras células en amor comienzan a encenderse, quedando un mandala con tu forma física dibujado en este espacio del cosmos, coagulando el amor en materia. Y le vamos a decir a este cuerpo, te permito soltar el dolor. Te pido que acompañes la aventura de encontrar la felicidad que me merezco. Me permito conectar con mis maestros, esos seres azules inmensos que vienen a abrazarme, a encontrarse conmigo nuevamente, a traerme el recuerdo fiel y verdadero de mi eternidad dentro de mi corazón. Y sí, es verdad, puedo llorar, puedo reír, pero también puedo contemplar desde el silencio cómo Dios me abraza aquí dentro, devolviéndome la magia y el poder. Amar es mi varita mágica. Amar, amar y encontrarme en este espacio sin tiempo para compartir el amor con los nuestros.
Permítanse ver cómo el cuerpo brilla, cómo ese brillo se expande fuera de los límites de la piel, cómo nos quedamos en paz, cómo nos devolvemos la luz, cómo nos reintegramos al amor sin tiempo. Y así es, mis queridos. Permiso para vivir a partir de hoy. Muchas gracias, Ale. A ti, Susana, muchas, muchas, muchas gracias por este encuentro tan maravilloso. Realmente cada encuentro es magia contigo y por eso despertamos ese mago en cada encuentro. A mí me encanta, sabes que aquí estamos siempre y bueno, es que casi ya esto se convierte en un compromiso, yo diría que hasta moral, de estar compartiendo estos conocimientos con toda esta gente que nos acompaña y que se convierten también, por supuesto, en multiplicadores de toda esta información. Todo esto va a quedar, por cierto, en YouTube, va a quedar disponible para todos ustedes, así que quienes no lo alcanzaron a ver porque no estuvieron presentes, si ustedes van a compartirles, luego estaremos enviándoles el link y seguramente que mucha gente va a poder disfrutar de este momento tan, tan especial. Multipliquemos estos momentos que yo creo que son de Gracias, magia. Ale, gracias. A Y ya ti. saben también que tienen todo gratis en mi canal de Bombones para el Alma. Las meditaciones, sanaciones canalizadas que los van a hacer emocionar, volver a su centro, imaginar, reír y abrazarse con la eternidad como se merecen. Gracias, gracias, gracias por compartir mi material y gracias, Ale, por honrarme con este espacio en tu tarde de Medellín. Tan Gracias. hermoso. Un abrazote gigante para ti, para todos ustedes. Una feliz noche. Chao, chao.